Bueno, pues bienvenidos, esperamos que se encuentren bien, ¿verdad? Y que en este día Dios les esté bendiciendo abundantemente. Deseamos de todo nuestro corazón que la gracia y el favor de Dios, la compasión y la misericordia del Señor se haya derramado sobre ustedes poderosa y abundantemente a lo largo de la semana. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a una enseñanza más, una enseñanza bíblica. Y bueno, pues de manera de introducción, pues primero que nada me presento. Yo soy Gustavo Méndez, pastor de esta iglesia, ¿verdad? de este ministerio. Y quisiera comentar algo, ¿verdad? Porque alguien hace no mucho me preguntó algo, me dijo, ¿a qué denominación pertenecen ustedes, verdad? Y bueno, quiero contestar por la Biblia, primero que nada. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo les dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo modo de pensar y en un mismo propósito, o sea, en una misma doctrina, en un evangelio, ¿verdad? En un mismo evangelio y en una misma doctrina. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen: yo sigo a Pablo, otros afirman: yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo, verdad? Dice el apóstol Pablo, dice: Cristo no está dividido. Y bueno, respondiendo a la pregunta que hace tiempo me hicieron, que a qué denominación pertenecemos, de acuerdo a la palabra de Dios, las denominaciones o el denominacionalismo actual que se maneja en el mundo evangélico es algo que está prohibido por Dios, porque es sectarismo, ¿sí? Sectarismo, o sea, se han producido en el mundo evangélico a lo largo de los siglos sectas, movimientos evangélicos que lo único que han hecho es producir divisiones. Y lo más tremendo de todo, que cada denominación tiene un cierto número de doctrinas particulares que cuando las analizas a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, resulta que son antibíblicas, o sea, son herejía. Esa es una de las características de las denominaciones evangélicas, es que no son cristianismo al 100%, sino que por decirlo así, es una fe híbrida, o sea, mezclada, sana doctrina con falsas doctrinas, lo cual obviamente a lo largo de los siglos Satanás ha propiciado esto para producir divisiones en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Odio, rencillas, divisiones, porque el diablo sabe perfectamente que cuando una casa se encuentra dividida contra sí misma, esta no prevalecerá y se vendrá abajo. Entonces, como Satanás no puede frenar el mover del Espíritu, el poder del Espíritu, lo que hace es frenar o dividir a la iglesia, o lo ha hecho así, ¿verdad? Pero bueno, en este lugar ni somos pentecostales, ni somos reformados, ni somos carismáticos, ni somos mesiánicos, ni somos emergentes. Simplemente en este ministerio somos cristianos y seguimos la sana doctrina. Y eso es lo que tratamos de enseñar, de predicar y de vivir. Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a la enseñanza de este día, ¿verdad? La enseñanza de este día, por favor, título, tiene por título la enseñanza bíblica de este día, tiene por título la amistad con el mundo, ¿sí? La amistad con el mundo. Y para esto quisiera usar una cita bíblica que se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, y yo lo voy a leer en una versión actualizada, con fines de una mejor enseñanza y un mejor entendimiento del texto bíblico, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente, Santiago 4:4, dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, ¿sí? Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que si alguien quiere tener amistad con el mundo, los convierte en enemigos de Dios. Aunque escuche, en esta porción bíblica no lo vaya a malentender,
entender, ¿verdad? Pero Dios no está hablando que no nos llevemos con las personas, con la gente que todavía pertenece al mundo, porque entonces tendríamos que volvernos monjes, ¿verdad? Vivir una vida monástica, o sea, vivir en un monasterio. Tendríamos que estar apartados de la gente y ese no es el propósito de Dios para su pueblo, ¿verdad? Ni para el Evangelio, porque Dios quiere que vivamos en medio de la gente del mundo, pero no ser como la gente del mundo, ¿verdad? Y bueno, a manera de comentario, a manera de introducción, quisiera comentar que a lo largo del tiempo, a veces en la vida del pueblo de Dios, de la gente cristiana, de la gente evangélica, hay algo que se vuelve muy común en sus vidas, ¿verdad? Y esto es que con el paso del tiempo, la gente evangélica, de acuerdo a la palabra de Dios, se vuelven amigos del mundo nuevamente. O sea, esto quiere decir que han sido salvos en algún momento dado de su vida, conocieron al Señor, conocieron a Cristo, conocieron el Evangelio, creyeron en Jesús como el único y suficiente Salvador que existe y no hay otro, esa es la verdad. Creyeron en Él, se arrepintieron de sus pecados, se apartaron de sus malos caminos, de sus malas costumbres que practicaban antes de entregarse a Cristo, ¿verdad? Pero en algún punto de su vida retrocedieron nuevamente, ¿sí? Volvieron atrás nuevamente, ¿sí? Esto es algo muy tremendo porque después de haberse purificado y santificado, después de haberle dicho no al pecado, no a las malas costumbres corrompidas que existen en el mundo, ahora han vuelto, como se dice a las andadas, ¿verdad?, a tener amistad nuevamente con las malas costumbres del mundo, se han vuelto a corromper, se han vuelto a contaminar, y eso Dios dice en su palabra que los constituye en enemigos de Dios nuevamente por sus malas acciones, sus mal comportamiento, malas palabras, malos pensamientos. Y lo peor de todo es que mucha gente evangélica que se vuelve religiosa solamente, o sea, deja de ser espiritual. ¿Quién es una persona espiritual? El que vive conforme a la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como es santo, va a guiar a la gente a vivir una vida santa, apartada del pecado, de la maldad, de la vana manera de vivir, ¿verdad? De la manera inútil de vivir del mundo, inútil, o sea, delante de Dios por las malas acciones, los pecados. Y lo peor de todo es que la gente se vuelve religiosa y después se autoengaña. ¿Sí? Se autoengaña y piensa que por ostentarse, decirse que es cristiano, por congregarse, por cantar, por alabar, por cantar alabanzas, ¿verdad? Por recitar citas bíblicas, aún por predicar el Evangelio, la palabra o servir en una iglesia, piensa que se encuentra muy bien con Dios, aunque su comportamiento, el resto de su vida, el resto de su semana, es contrario, ¿verdad? Es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Obviamente no estamos hablando de gente que ha dejado a Cristo, ha dejado el Evangelio y ahora son nuevamente asaltantes, son asesinos, son adúlteros, ¿verdad? Declarados, son borrachos, son fornicarios, aunque sí, claro que sí se podía, ¿verdad? Pero aquí está hablando principalmente, esencialmente, esta escritura. Dios está hablando aquí acerca de aquellas personas que llevan una vida mezclada, una vida híbrida, ¿verdad? Que viven una parte de su vida, la viven en pureza y en santidad, y otra parte, otros aspectos, otras áreas de su vida las viven corrompidas por las malas costumbres y malos hábitos que hay en el mundo. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, primero que nada, que el Dios de este mundo es Satanás, ¿verdad? Y que aparte de eso, la forma de vivir el mundo en general es corrompida, ¿verdad? Claro, no estoy hablando acerca de alimentar a los hijos, de mandarlos a la escuela, ¿verdad? De darles a veces buenos valores, buenos principios, pero en general la forma de vivir de la gente en el mundo es pecaminosa, es corrompida, es inmunda, ¿verdad? Y en esta porción bíblica que acabamos de leer, la repito, por favor, que acabamos de leer, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, quien es Dios, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es el amo y Señor de los cielos, de la tierra, debajo de la tierra y de la iglesia principalmente, exhorta a su pueblo a través de Santiago a no volver a practicar las malas costumbres de vida que la gente que vive en el mundo tiene aún
todavía, ¿verdad? La gente que aún vive en el pecado en el mundo, a no volver a practicar esas malas costumbres, a no volver a asociarse, ¿verdad? Como dice un proverbio, el libro de Proverbios dice que la puerca lavada, ¿verdad?, vuelve nuevamente al cielo, vuelve nuevamente al lodo. Eso es lo que Dios dice aquí, ¿verdad?, prácticamente. Ahora, como acabo de mencionar, lo vuelvo a repetir, Dios no está hablando que no tengamos trato con la gente del mundo, así que no les hablemos, que no nos acerquemos a ellos, ¿verdad?, que no tengamos cierta amistad. Pero lo que Dios está hablando es, primero que nada, ¿verdad?, que si tenemos amistad con gente del mundo, que no permitamos que su forma de ser nos corrompa a nosotros nuevamente, nos contamine, que vivamos una vida cristiana, una vida espiritual híbrida. Santidad, ¿verdad?, pureza mezclada con inmundicia, que una vez que uno se mezcla con la inmundicia del mundo, con las malas costumbres del mundo, pues ya no es una vida de pureza, no es una vida de santidad, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios no quiere que permitamos que la mala influencia del mundo, las malas costumbres de la gente del mundo, de la sociedad, nos vuelvan a corromper? Porque obviamente, ¿verdad?, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 33, dice la Escritura, dice: no se dejen engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice: no se dejen engañar, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto tiene que ver acerca de, para tener una conversación, habla de que tenemos que tener cercanía con alguien, ¿verdad?, convivir con alguien que no es cristiano, que tiene una forma de vivir corrompida, corrupta, que tiene una cierta forma de pensar equivocada, contraria totalmente a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Puede ser una persona que hable de Dios, que crea en Dios, ¿verdad? A lo mejor no ha sido un converso verdadero todavía, pero tiene a lo mejor cierto conocimiento de Dios. O bien es una persona que no conoce nada de Dios, ¿verdad? Pero al estar muy cercanos con la gente, si no tenemos cuidado, a veces las malas costumbres, las malas actitudes y los malos hábitos se nos pegan, ¿verdad? Y después se vuelven un lazo en nuestra alma y al rato ya empezamos a comportarnos como ellos. Ahora, quisiera comentar un poco acerca de las malas costumbres del mundo. Las malas costumbres del mundo, por favor, son aquellas costumbres, aquellos hábitos, comportamientos que se alejan de los valores y principios espirituales que Dios nos enseña en su palabra. Acuérdense que la Biblia, ¿verdad?, la Biblia es palabra de Dios, y Dios en su palabra nos va a enseñar todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, todo lo que es puro, todo lo que es santo, y en eso nos va a instruir, ¿verdad?, nos va a convenir, ¿verdad?, para que andemos en eso. Y en la palabra de Dios también están todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios, que no son del agrado del Señor, y en las cuales el Señor nos combina a que no andemos en eso, ¿verdad? Nos exhorta y nos prohíbe que andamos en eso, ¿verdad? Y por ejemplo, las malas costumbres del mundo, vamos a tocar algunas, aunque hay muchas, ¿verdad?, pero las principales, por ejemplo, alguna de las malas costumbres principales que hay en el mundo es, por ejemplo, la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual, verdad? Es toda aquella actividad sexual que está fuera del canon bíblico. La Biblia nos enseña que Dios en el principio de los tiempos, cuando crea a Adán y Eva, nos crea con la capacidad de tener sexualidad, ¿verdad? Y no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual y emocional. La sexualidad es algo que Dios creó, pero cuando estaba el hombre todavía, ¿verdad?, en estado de pureza, o crea Dios al hombre en un estado de pureza, de perfección, de santidad. Y entonces en ese entorno, Dios también le da la sexualidad, pero para que fuera llevada solamente dentro del matrimonio. Y la inmoralidad sexual tiene que ver con toda clase de sexo ilícito, ¿sí? Sexo ilícito antes del matrimonio, fuera del matrimonio, como el adulterio, la prostitución, el erotismo, la homosexualidad, la masturbación, ¿sí? La inmoralidad sexual, toda clase de desenfreno, indecencia, conducta indecente y sediciosa, ¿sí? Y esas son parte, ¿verdad?,
La pornografía también es parte de la inmoralidad sexual que hay en el mundo, ¿verdad? Toda clase de conducta inmoral, ¿verdad? Es algo que a Dios no le agrada. Otra de las malas costumbres del mundo es, por ejemplo, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Simplemente decir groserías de cualquier tipo. Tanto, porque aquí en México, ¿verdad? Se dice que hay groserías que son blancas, como las mentiras, ¿no? Hay groserías que son blancas, ¿verdad? Y hay otras que son coloradas y otras que ya son muy coloradas, ¿verdad? Que son casi tipo morado. Moradas, ¿verdad? No tan intensas. Y la maledicencia es específicamente hablar cualquier tipo de grosería, ¿verdad? Contar chistes groseros, hablar con mala intención, hablar majaderías, albures, palabras de doble sentido o con la intención de alburear, como decimos aquí en México, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? De vacilar maliciosamente, ofensivamente e inmoralmente a las personas, ¿verdad? Otra mala costumbre del mundo es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? El deseo desmedido por la prosperidad económica. Si usted lee el libro de Proverbios, Dios en su palabra enseña que nosotros debemos de ser trabajadores, que debemos de trabajar, ¿verdad? Y de buscar en un cierto grado, ¿verdad? Sanamente la prosperidad material de nuestras vidas para que tengamos que comer, para que no nos falte nada, para que podamos tener algo que dejar a nuestros hijos, una herencia, ¿verdad? Una casa, no sé, ¿verdad? Actualmente tener un coche, un vehículo y comodidades. Pero en la misma palabra de Dios, el mismo Salomón decía, sé sabio, no procures, no busques enriquecerte, ¿verdad? A tal grado que llegues a provocarte problemas, a destruirte, sino sé sabio cuando detenerte, ¿verdad? Y la avaricia es precisamente todo lo contrario a esto, sino es el deseo desmedido por la prosperidad económica y la búsqueda incansable del bienestar temporal y material en este mundo. Y de hecho la Biblia nos dice que la avaricia es idolatría y aparte de eso, la palabra de Dios nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males en el mundo. ¿El dinero es malo en sí mismo? No. Lo que es malo es el amor al dinero, la avaricia, ¿verdad? Luego, otra mala costumbre del mundo es, por ejemplo, la ira y el enojo. ¿Qué es esto? Es un comportamiento agresivo, ¿verdad? La ira y el enojo es un comportamiento agresivo y a veces violento, en el cual llega a haber golpes, hay insultos, hay pleito, hay riña y llega a haber golpes, ¿sí? Enemistad, rivalidad, egoísta. La gente se vuelve peleonera y en medio de esto muchas veces ocurren tragedias, desgracias, ¿verdad? Homicidios, asesinatos, ¿verdad? Entonces esto es algo que es una mala costumbre del mundo. El libro de Proverbios dice, no te entremetas con el iracundo, no sea que aprendas sus maneras, su forma de ser, y después de eso se vuelva un lazo para tu alma. Y ahí Dios nos muestra en su palabra que nosotros, habiendo sido salvos, habiendo sido purificados, limpiados por el Señor, llenos de la vida eterna de Dios, ¿sí? Que nos da Cristo Jesús, podemos volver a caer nuevamente en las malas costumbres del mundo, se vuelve un lazo para nuestra alma y posteriormente vamos a estarnos comportando igual que la gente del mundo, igual que antes de arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Otra mala costumbre del mundo es, por ejemplo, la impureza. ¿Qué es la impureza? Bueno, de acuerdo a la definición bíblica, se dice que es todo aquello, hábitos, costumbres, actitudes que son contrarios a la pureza moral que Dios nos enseña en su palabra. Mire, la pureza moral que Dios nos enseña en su palabra tiene que ver con vivir una vida que está limpia de maldad, de perversidad, ¿verdad? De cualquier cosa mala, ambiciosa, egoísta, inmoral, ¿verdad? Perversa. Y la impureza es precisamente todo lo contrario, es todo aquello, todo hábito, costumbre y actitudes que son contrarios a la pureza moral y espiritual que Dios, que el Señor nos enseña, nos muestra en su palabra, nos escribe en su palabra, ¿verdad? La falta de pureza espiritual y de santidad, ¿sí? Es un tipo de vida mala y desordenada. ¿Sí?
La falta de pureza espiritual y santidad es un tipo de vida mala y desordenada, una mala manera de vivir. Puede ser impureza, ¿verdad? Tanto en la moralidad, impureza en los pensamientos corrompidos, ¿verdad? A lo mejor fantasías sexuales, fantasías de otro tipo, ¿verdad? Que son maliciosas, son perniciosas. Impureza en las palabras, depravación, indecencia, obscenidad, ¿verdad? Hoy en día es muy común. El otro día estaba yo observando en Facebook, ¿verdad? Las páginas de Facebook, en Instagram, que la mayoría de los jovencitos que hoy son tiktokeros, ¿verdad? Que son influencers, como le llaman, la mayoría de esos jovencitos en la actualidad, ¿verdad? Son generalmente gente violenta, agresiva para hablar y muy léperos y majaderos, o sea, indecencia. Ser indecentes y sobre todo hablan cosas de doble sentido, cosas inmorales, ¿verdad? En cuanto a la sexualidad, y tristemente, bueno, no es triste porque, bueno, es triste y a la vez no, pero en el mundo eso es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Hace tiempo yo platicaba con mi esposa y con otras personas que en nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando nosotros éramos jóvenes, era muy, muy raro ver a los jovencitos, a las señoritas sobre todo, hablando vulgaridades, ¿verdad? Hablando cosas obscenas, obscenidades en la calle, ¿verdad? Era muy, muy raro. Y cuando un joven, un varón, notaba que una señorita, una muchacha era así, pues obviamente la cortaba y decía, no, esta es una mala muchacha, ¿verdad? Esta es una mujer que no vale la pena, con la cual no debo de tener un noviazgo, ¿verdad? Una amistad, porque es una persona vulgar. Actualmente creo que las señoritas, las muchachas que son obscenas, que son vulgares, que son inmorales, creo que son las más buscadas, ¿verdad? Son las que más son como una gota de miel, ¿verdad? Que atrae a muchas moscas. Bueno, otra mala costumbre del mundo es precisamente la hostilidad. ¿Qué es la hostilidad? Bueno, se dice que es enemistad, que es oposición, ¿verdad? Que la enemistad o hostilidad puede ser entre individuos o comunidades, ¿verdad? Ser hostil, ser una persona poco amable, una persona que no le gusta relacionarse, y aparte de eso, cuando una persona es hostil, generalmente es malhumorado, es de mal carácter, de mal genio, agresivo, grosero, ¿verdad? Otra mala costumbre del mundo es la envidia. ¿Qué es la envidia? Es la mala voluntad, son celos. Es un sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír la prosperidad de otros, ¿verdad? La envidia desea de privar al otro de lo que tiene. Cuando una persona es envidiosa, va a tratar de buscar la forma de arruinarle la vida, ¿verdad? Para que deje de ser próspero, para que deje de estar feliz y ahora sea una persona infeliz. El envidioso nunca quiere que la gente sea más feliz que ellos, ¿verdad? El envidioso jamás y nunca se va a deleitar en la prosperidad y el bienestar de otros, ¿verdad? Y la envidia es una mala voluntad, precisamente es una malevolencia. Es una envidiar celosamente a la gente. Otra mala costumbre del mundo son las borracheras, ¿verdad? Que la borrachera, una intoxicación, embriaguez, exceso de bebida, lo cual dice la palabra de Dios que no nos debemos de embriagar, ¿verdad? Con vino, en lo cual hay disolución, o sea, hay mal comportamiento. Cuando una persona es alcohólica, o es drogadicta, o es adicta a las pastillas, ¿verdad? De venta, inclusive de venta legal en las farmacias, pero que se vuelve adicto, a los somníferos, a los antidepresivos, es un tipo de embriaguez, ¿verdad? En el cual la gente va a perder la razón y el sentido verdadero de las cosas, y eso conduce al desenfreno. Y precisamente el desenfreno, que es otra mala costumbre del mundo, de acuerdo a la Biblia, el desenfreno es como dejar sueltas las cosas, ¿verdad? Es glotonería, arrandas, falta de dominio propio, falta de orden en la vida, ¿verdad? Vivir una vida desenfrenada, tanto en la moralidad sexual, en la forma de alimentarse, una vida desordenada en el hogar, ¿verdad? Una vida desordenada en el trabajo. O sea, el desenfreno falta precisamente de orden, de dominio propio.
Otra mala costumbre de que hay en el mundo, ¿verdad? La gente en el mundo, hay mucha gente que cree en Dios, ¿verdad? Hay gente que cree en Dios, pero mucha gente cuando no ha conocido la verdad, tienen la maña de mezclar la fe en Cristo con cualquier otro tipo de fe religiosa, filosofía, misticismo o ciencia, con el fin de dirigir la vida espiritual del hombre. A esto se le conoce también como sincretismo. Hace mucho tiempo, conocí a una persona que asistía a una congregación que se decía que era cristiana, iba los domingos, ¿verdad? Se congregaba, se reunía, pero esta persona estaba metida en la metafísica. En la metafísica se habla acerca de Dios, se habla acerca del Cristo interior, ¿verdad? Y supuestamente ahí te enseñan a cómo despertar el Cristo que todos tenemos en nuestro interior, ¿verdad? Según la metafísica, por la influencia del gnosticismo griego, porque la metafísica proviene del gnosticismo griego. El gnosticismo griego es el misticismo griego, ¿verdad? Antiguo. Y en el gnosticismo griego se enseñaba, ¿verdad?, que en los seres humanos, o en algunos seres humanos que eran los elegidos, los predestinados, había una chispa de la divinidad, ¿verdad? Y en base a esta creencia, a esta enseñanza, la metafísica se enseña que en todos los seres humanos en el mundo hay un Cristo, ¿verdad? Hay una chispa de la divinidad y que Cristo está ahí presente, solamente que tienes que aprender a reconocerlo, a despertarlo y a trabajarlo para que entonces llegues a ser semejante a Cristo, ¿verdad? Llegues a ser una buena persona, llegues a ser un buen ciudadano, un buen ser humano, a través del despertar del Cristo interior. Y esto es obviamente algo totalmente antibíblico, es algo que no tiene sustento, porque la palabra de Dios nos enseña que nacemos totalmente muertos y destituidos de la gloria de Dios. Estamos vacíos de la gloria de Dios, no tenemos en nosotros, por causa del pecado de Adán y Eva, nada de la gloria de Dios, y esto no puede ser así, ¿verdad? Y bueno, mezclar la fe en Cristo con cualquier otro tipo de fe religiosa, filosofía, misticismo, etcétera, etcétera, es también una mala costumbre que hay en el mundo. Y a veces mucha gente evangélica tiene esta maña, ¿verdad?, de irse a meter en otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que no tienen nada que ver con el Evangelio, ni con la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí tienen la maña por terquedad o rebeldía, ignorancia, ¿verdad? Principalmente por terquedad, por soberbia, a veces por orgullo, y andamos mezclando la fe en Cristo, la sana doctrina, con las herejías o con las falsas doctrinas que hay en el mundo. Otra de las malas mañas que hay en el mundo, malas costumbres, son las mentiras, ¿verdad? Decir cosas que no son verdad, falsedades, los robos, es tomar algo que no es de nuestra propiedad, ¿verdad? Sin la autorización de aquella persona, ¿verdad? A veces pasan las familias, los hijos, ¿verdad? Llega el hijo, mete un gansito, ¿verdad? Mete algún pastelillo al refrigerador esperando que se enfríe, viene el otro hermano, ¿verdad? Y a escondidas del hermano lo agarra, se lo come. Eso es robo, ¿verdad? Eso es robo. A veces nosotros, inclusive los cristianos, tenemos esas malas costumbres de agarrar las cosas sin el consentimiento y sin la aprobación del propietario, ¿verdad? En la casa lo hacemos en el trabajo, ¿verdad? A veces nos llevamos los lapiceros del trabajo, los lápices del trabajo, cosas del trabajo, nos lo llevamos a casa sin el consentimiento del jefe o del patrón. El robo bueno, hay muchas formas de robar, ¿verdad? Eso es algo que no debemos de hacer. Otra de las cosas, de las malas costumbres del mundo, están, por ejemplo, las calumnias, que es hablar mal de alguien, ¿verdad? Estar calumniando a las personas. La deshonestidad, el no ser honesto con las personas, el no ser recto con las personas, es una mala costumbre del mundo muy arraigada. Otra mala costumbre del mundo es la manipulación y el espíritu de control, ¿verdad? Querer hacer que la gente haga lo que nosotros queremos para lograr un fin o una ambición personal, ¿verdad? Manipulamos a la gente, los engañamos, ¿verdad? Los lisonjeamos con el fin de que ellos hagan lo que nosotros queremos, ¿sí? Sin que estos se den cuenta que los estamos manipulando, ¿verdad? Otra mala costumbre en el mundo son los chantajes, ¿verdad? Chantajear a la gente con teatros, que va de parte de la manipulación, ¿verdad? Teatros dramáticos, comportamiento dramático,
es que tú no me quieres, por eso no me ayudas a hacer esto, ¿verdad? Otra mala costumbre en el mundo que es parte de la naturaleza corrompida es la rebelión, ¿verdad? ¿Qué es la rebelión? Bueno, la rebelión es aquella actitud que se levanta en contra del orden y en contra de la autoridad, ¿verdad? En contra de todo sentido de orden y de autoridad, ¿verdad? Una persona es rebelde, no quiere someterse al orden, no quiere someterse a la autoridad o a las autoridades que hay en el mundo, que Dios ha establecido en el mundo, sea la civil, sea la política, sea la militar, sea la iglesia, ¿verdad? En la escuela, donde quiera hay autoridades, ¿verdad? Otra mala costumbre del mundo es la negligencia, hacer las cosas a la necedad, la murmuración. La falta de perdón es una costumbre muy común, ¿verdad? La falta de perdón. Uno de los principios espirituales que Dios nos muestra en su palabra es precisamente que nosotros debemos de ser gente perdonadora. Gente que perdona, ¿verdad? Bíblicamente, para otorgar el perdón, el ofensor tiene que venir con nosotros y nosotros de buena voluntad ofrecerle o otorgarle el perdón, ¿verdad? Va a haber veces en las cuales el ofensor nunca jamás va a venir a pedirte perdón, o a lo mejor ya se murió, pero nosotros no debemos de permanecer enojados ni encolerizados por tal situación, sino que perdonar nuestro corazón y dejarle las cosas a Dios. Otra mala costumbre del mundo es, por ejemplo, también la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía, verdad? Darle la apariencia, una apariencia a la gente de algo que no somos o de algo que no tenemos, ¿verdad? Muchas veces tratamos a la gente bien, los halagamos, ¿verdad? Decimos, ay, qué guapo te ves, ay, qué bueno que viniste a visitarme, ¿verdad? Y por dentro estás, híjole, ¿cómo se te ocurre venir a despertarme a las 10 de la mañana cuando yo estaba durmiendo? Ojalá y te largues pronto, ¿verdad? Eso es hipócrita, ¿verdad? En el mundo, en lo espiritual, la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía religiosa tiene que ver con aquello precisamente de dar la apariencia de ser muy santos, muy justos, muy puros, dar la apariencia de ser muy cristianos cuando en realidad no es así, ¿verdad? Cuando en realidad somos gente pecaminosa, gente sucia, inmunda espiritualmente, ¿verdad? Otra mala costumbre en el mundo es la traición. La traición es una de las costumbres más comunes en el mundo, ¿verdad? Que va de la mano con el egoísmo, la rebelión, la deshonestidad. Tendemos a ser gente, la gente del mundo tiende a ser gente traicionera, o sea, la traición es todo lo contrario a la fidelidad y a la lealtad, ¿verdad? La traición es aquella acción, ¿verdad?, de darle la espalda a la gente sin una justa razón, ¿verdad? Sin una justa razón por la cual se le va a dar la espalda, ¿verdad? Sino simplemente porque ya no me agrada, no me conviene, ¿verdad? Ya me cae mal. Entonces le voy a dar la espalda a tal persona. Eso es traicionar, ¿verdad? Así como Judas traicionó al Señor Jesucristo, lo traicionó en este caso por interés, ¿verdad? Otra mala costumbre en el mundo es tentar a Dios, ¿verdad? Decir, a ver, vamos a poner a prueba la bondad y la fidelidad de Dios, a ver si es cierto que me protege en esto, a ver si es cierto que es todopoderoso, ¿verdad? Otra mala costumbre del mundo es la falta de compromiso y fidelidad con Dios. Hay mucha gente que se dice creyente, ¿verdad? Que es religiosa, que habla de Dios, inclusive tiene la maña de tener una falta de compromiso y de fidelidad con Dios, y de falta de compromiso y fidelidad con la gente que le rodea. Y bueno, hay muchas malas costumbres en el mundo, ¿verdad? Muchísimas. Pero hay una en especial que en este día quisiera compartir y que es de las más tristes, que le puede pasar, ¿verdad? Una mala costumbre que puede adquirir un creyente. Es que después de haberse convertido, después de estar apasionado por el Señor, por Cristo, llega el momento en el cual, ¿verdad?, comienza a preferir, por ejemplo, comienza a preferir ver un programa de televisión, practicar X deporte, hacer una actividad cualquiera, salir a pasear a la calle de compras, ir al cine regularmente, etcétera, etcétera, en vez de ocupar ese tiempo en orar, leer la Biblia, evangelizar, prepararse para servir a Dios, enseñar la palabra de Dios a otros y dedicar más tiempo a la obra de Dios. Ahora escuchen, no estoy diciendo que no se pueda ir al cine, claro, si tienes
económicamente estás bien, ¿verdad? Porque a veces está la economía tan difícil que queremos ir al cine, queremos salir de compras, pero por falta de dinero, ¿verdad? No es por falta de interés, de fe, ¿verdad? No podemos, porque una salidita al cine con la familia no se baja de 1,000 pesos, y bueno. Pero muchas veces la gente, ¿verdad?, empieza a disponer o a ocupar su tiempo libre en otras cosas, ¿verdad?, que bien podría usarlas para ocuparse de las cosas y los asuntos del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Sí? Y si antes, por ejemplo, se ocupaban ese tiempo para orar o leer la Biblia, por ejemplo, ahora nos la pasamos metidos en las redes sociales, ¿verdad?, que es lo más común. O el tiempo que usábamos antes para leer la escritura, ahora lo usamos para salir a pasear a la calle, ¿verdad? O el tiempo que antes usábamos para evangelizar a la gente que no conoce a Cristo y que está rumbo a la perdición, ahora lo usamos para ir de compras. Y empezamos a sustituir las cosas del reino de Dios por las cosas del mundo. Y Jesús dijo que no se puede amar a Dios y a las riquezas, o sea, no puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, no se puede. Cuando uno se entrega a Cristo, en ese momento se vuelve uno su esclavo, se vuelve uno su siervo, ¿verdad? Y el esclavo no debe de tener una agenda propia, ¿verdad? Su agenda debe estar ajustada a la agenda de su amo, el Señor. Y bueno, como decía yo, esencialmente el pasaje que leímos al principio, el pasaje o la porción bíblica de Santiago capítulo 4, se refiere esencialmente a no volver a enredarse en las malas costumbres, en las costumbres pecaminosas del mundo, en las que anduvimos antes de conocer a Cristo, porque no me va a dejar mentir, ¿verdad? Pero antes de ser cristianos, antes de arrepentirnos del pecado, antes de entregar nuestra vida a Cristo, antes de consagrarnos al Señor, todos y cada uno de nosotros éramos pecadores, perversos, inmundos, pecaminosos, ¿verdad? Pero ahora dice el Señor, estás en Cristo, no debes de volver a enredarte en esas malas costumbres, debes de mantenerte puro, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, a través de este pasaje hay algo que debemos de comprender, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, a través de este pasaje, debemos de comprender y entender que nuestro reino y nuestro mundo ya no es este mundo, ¿verdad? Nacimos en el mundo, venimos a Cristo, pero ya este mundo no es nuestro mundo, este reino no es nuestro reino. Aunque vivimos en el mundo, no debemos de militar como la gente del mundo, ¿verdad? No debemos de vivir como la gente del mundo, porque ahora nos espera otro mundo, el mundo celestial, ¿verdad? Nuestra ciudadanía, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra ciudadanía espiritual, ¿verdad?, ya no es ahora la de este mundo, sino que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, precisamente debemos de comportarnos, ¿verdad? Debemos de estar preparados, interesados en las cosas del reino de los cielos. Esto es como, por ejemplo, los embajadores. Cuando un embajador va a otro país y llega a ese país y se establece, el embajador, ¿verdad?, para que sea un verdadero embajador, representante de su país, sí se va a convivir con la gente del mundo, ¿verdad? Bueno, con la gente de ese país, va a tener cierta relación, pero él tiene que seguir conservando su identidad, ¿verdad?, sus tradiciones, sus costumbres, que le van a mostrar a la gente de ese lugar, de ese país, cómo es la forma de vivir, ¿verdad?, en el país al cual representa, porque precisamente un embajador es representante de su país en el extranjero. Y nosotros como cristianos, precisamente eso debemos de ser, ¿verdad? Embajadores, representantes de Cristo, representantes de Dios en el mundo. Y por lo tanto, el cristiano, el creyente, su empeño e interés debe estar en dos cosas principalmente. Número uno, amar a Dios con todo lo que somos y serle totalmente fieles, leales, ¿verdad?, totalmente obedientes a su palabra, ¿verdad?, vivir en integridad, vivir en concordancia con Dios y con su palabra. Número dos, ocupar todos los recursos que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, todo lo que tenemos, para invertirlos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ¿verdad?, en el avance del reino de los cielos, empezando principalmente por el tiempo. El
tiempo es el recurso más maravilloso que Dios nos ha podido dar y que tenemos en este tiempo, ¿verdad? El tiempo, nuestra vida, nuestra salud, los recursos materiales, económicos, los bienes que nos ha dado, ¿verdad? Nuestros talentos, dones y habilidades, tenemos que ocuparlos para invertirlos en el reino de Dios. Ahora, el que se ha rendido a los pies de Cristo para hacer de Jesús su Señor y Salvador, ha pasado de ser esclavo del mundo y del pecado, ¿verdad?, a ser esclavo del Señor Jesucristo, de la pureza, de la santidad y de la vida llena, ¿verdad?, llena de la vida eterna. Por lo tanto, podemos entender que nuestra vida ya no nos pertenece, ahora Jesús es nuestro amo y Señor, y nosotros debemos de vivir como sus siervos, fieles y leales, porque al fin de los tiempos, el mismo Señor Jesucristo dijo que va a regresar por sus siervos fieles y leales, por los que vivieron conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque el mismo Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que vivieron en una perfecta obediencia a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Por ellos va a regresar. Ahora, ojo, si nosotros no somos inteligentes, no somos diligentes, no somos sabios y prudentes, y nos dedicamos a vivir la vida que Dios nos ha dado, que el Señor Jesucristo, el resto de nuestra existencia en este mundo, de una forma necia, negligente y rebelde, ahorita vivimos como se nos da nuestra regalada gana, ¿verdad? Y muchos de nosotros decimos: pues a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo ya estoy grandecito para hacer lo que tengo que hacer. Ok, está bien, vas a hacer lo que a ti se te dé tu regalada gana que debes de hacer. Pero tenlo por seguro, que un día te vas a topar con el Señor frente a frente, y entonces muy probablemente lo vas a lamentar por toda la eternidad. ¿Por qué? Por rebelión. Ahora bien, escuchen. Debemos de entender que nuestra vida ya no nos pertenece, ahora Cristo Jesús es nuestro Señor y debemos de vivir como siervos del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de buscar todas las maneras posibles de agradar a Cristo Jesús, a nuestro amo, Señor y Salvador, servirle totalmente en sus planes y propósitos, así como el Señor Jesucristo vivió en esta tierra, ¿verdad?, y sirvió a su Padre, ¿verdad?, sirvió a los intereses del reino de los cielos. ¿Pero qué creen? Que desgraciadamente, ¿verdad?, desgraciadamente a muchos cristianos, a muchos creyentes se nos olvida quién es Jesús, quién es Él, se nos olvida a quién le pertenece ahora nuestra vida, ¿verdad?, y cuáles deben de ser nuestros afectos y obligaciones. Si empezamos a vivir una vida en el mundo, ¿verdad?, empezamos a vivir una vida contaminada, corrompida, y muchas veces hipócrita religiosamente hablando, ¿verdad? Ahora, escuchen, todo cristiano es hijo de Dios, ¿verdad? Y como hijo de Dios tenemos un compromiso con Jesús, y tenemos la obligación de mantenernos puros, ¿sí?, puros de la mala influencia del mundo, puros de toda mala costumbre, de todo aquello que no es agradable al Señor, de acuerdo a la luz de su palabra, ¿verdad? No de acuerdo a las cosas malas enseñanzas que hay en el mundo, a ideas de hombre. Y debemos de ser, como dice, debemos de hacer lo que dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 15, verso 19. Dice: que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos, ¿verdad? Otra versión dice: que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. O sea, le dice el Señor a Jeremías: ellos deben de ver mi santidad en ti y se deben de convertir como tú, ¿verdad?, de ser santos, de ser puros, justos, pero tú no te corrompas, tú no te vuelvas injusto, no te vuelvas pecador como ellos, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros debemos de ser influencia en el mundo, ¿verdad? Porque Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, dijo que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo, ¿verdad? Nosotros debemos de ser influencia hacia la gente del mundo para que la gente quiera ser como nosotros y quiera ser como Dios, ¿verdad?
Se dice por ahí que la mejor manera de evangelismo, ¿verdad? La manera más efectiva de evangelizar o de evangelismo es el testimonio. Cuando la gente ve tu testimonio, ve cómo eres, ve cómo te comportas con tu familia, en tu trabajo, en la calle, en tu forma de hablar, en tu forma de ser, de pensar y de sentir, ¿verdad? Entonces la gente dice, ah caray, hay una forma diferente de vivir. Yo solamente he conocido una mala manera de vivir, pecaminosa, inmunda. La gente empieza a hacer un comparativo y dice, entonces sí se puede, sí se puede, pero yo no puedo. No te preocupes, hay alguien que te va a ayudar a cambiar, hay alguien que es el que salva, el que transforma, el que cambia, y ese se llama Cristo Jesús, el Dios en el cual yo creo y al cual yo sirvo. Ven, te invito a que lo conozcas. Y ahí le empiezas a evangelizar, le empiezas a predicar, ¿verdad? Pero desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Empezamos a convivir con demás, ¿verdad? Nuestras amistades íntimas son gente del mundo y al rato ya estamos con la gente del mundo. Uno de los principios, espirituales básicos es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros debemos de poner nuestros límites con la gente del mundo, ¿verdad? Si antes éramos borrachos, ya no vamos a convivir con los borrachos, ¿verdad? No vamos a lo mejor dejar de hablarles, pero sí debemos de tener cierta comunión con ellos para hablarlos a los pies de Cristo. Ya no vamos a convivir con la gente que le encanta andar en adulterio, ¿verdad? Pero sí los vamos a llamar, ¿verdad?, al arrepentimiento. Ya no vamos a andar con la gente murmuradora y chismosa, ¿verdad?, constantemente. Pero sí los vamos a invitar a que vengan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados, de la chisme, de la murmuración, ¿verdad? O que vean en nosotros una manera diferente de hablar y de vivir, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a Cristo debemos de empezar a escoger quiénes van a ser nuestras amistades íntimas. Y hay gente que dice, yo soy el único cristiano en mi familia, yo soy el único cristiano en la colonia y en esta ciudad. ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues ya Dios hará algo, ¿verdad?, para que venga gente cerca de ti a convertirse al Señor, y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque estés bien con el Señor, eso es más que suficiente. Y por último, ¿verdad?, bueno, dos citas bíblicas para terminar, ¿verdad? Hay una cita bíblica que es Juan capítulo 12, verso 25. Dice, los que aman su vida en este mundo la perderán, pero los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. O sea, aquí el Señor Jesucristo está hablando a no amar excesivamente nuestra existencia en este mundo, a no amar excesivamente las comodidades, ni los lujos, ni el bienestar temporal en este mundo. Dios nunca dice que no puedas disfrutar de una buena comida, a lo mejor, ¿verdad?, de una buena camisa, un buen pantalón, si te permite tener un coche, ¿verdad? Dios nunca dice eso, ¿verdad? Lo que está diciendo es no amar excesivamente, ¿verdad?, las cosas del mundo, los placeres del mundo, los deleites del mundo y las malas mañas o malas maneras de vivir del mundo, ¿verdad? Porque para empezar debemos de tener presente que nuestro mundo ya no es que pertenecemos a otro mundo y que vamos rumbo a otro lugar. Por lo tanto, debemos de estar enfocados en las cosas celestiales, espirituales, celestiales y eternas, y prepararnos en este mundo, ¿verdad?, a través de la comunión, el estudio bíblico y la fidelidad y obediencia a la palabra de Dios, para formar un carácter cristiano verdadero, el cual nos acompañará por toda la eternidad. Pero desgraciadamente muchísima gente, y hablo de gente evangélica, está enamoradísima de su vida en esta tierra, ¿verdad? Está fascinado con todas las cosas maravillosas y buenas que le ofrece este mundo, y si no las tiene, se siente mal, se acongoja, se deprime, y a veces hasta busca la manera de obtenerlas ansiosamente, ¿verdad?, imperiosamente, y a veces hasta maliciosamente, ¿verdad?, a través de malas maneras de conseguirlo, a través del robo, defraudando gente, engañando gente, transando gente, como decimos en México, ¿verdad? Y se sigue diciendo evangélico, pero vive solamente de una manera religiosa en este mundo. Y de las cosas espirituales y celestiales se olvida, ¿verdad? A mí me encanta mucho la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque en buena parte de su vida, el ministerio,
Él se dedicó, la Biblia dice que él su oficio era hacer tiendas de campaña, ¿verdad? Él se dedicaba a hacer tiendas de campaña y en buena parte de su vida ese fue su empleo, ¿verdad? Trabajaba secularmente. Y una vez que acababa de trabajar, ¿verdad? La Biblia enseña que los fines de semana, ¿verdad? Los sábados, día de reposo, si había reuniones entre semana en las sinagogas, iba y les predicaba el Evangelio, ¿verdad? Les predicaba a Cristo como el Mesías esperado, ¿verdad? Y a los gentiles que se reunían a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? En las sinagogas. Y esto lo hacía generalmente después de terminar, ¿verdad?, su jornada laboral. También se reunían en casas para predicar y evangelizar, a veces hasta altas horas de la noche. Y en palabras del apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Filipenses capítulo 1, verso 21, dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. Ahora la pregunta del millón: los que somos cristianos o nos decimos cristianos, ¿estamos viviendo solamente para Cristo o tenemos una agenda alterna, ¿verdad? Le decimos: Señor, mira, de tales a tales horas vivo para ti, pero de tales a tales horas vivo para mí. Tal día de la semana es todo para ti, pero el resto de la semana es todo para mí, para mis deseos, mis anhelos personales, mis malas mañas, ¿verdad? Soy cristiano, aleluya, el domingo y los días de culto, pero el resto de la semana vivo desordenadamente, pecaminosamente. Y eso no puede ser. No sé si usted ha escuchado acerca de la mujer de Lot, ¿verdad? La mujer de Lot es un personaje bíblico que dice la Biblia, ¿verdad?, que Lot vivía en Sodoma y Gomorra, y que la forma de vivir era extremadamente perversa, pecaminosa e inmoral, ¿verdad? El pecado principal, ahí en el libro de Génesis, capítulo 19, de Sodoma y Gomorra, era precisamente la homosexualidad. Todos los hombres de la ciudad eran homosexuales, practicaban el sexo entre hombres, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que un día llega un ángel, ¿verdad? Llegan unos ángeles del Señor a buscar a Lot, porque ya el Señor le había revelado a Abraham que iba a juzgar la ciudad con fuego, ¿verdad? Iba a caer fuego del cielo. Y este es un fuego, escuchen, que muchos pseudo historiadores, ¿verdad?, dicen que había lagos de brea ahí alrededor de Sodoma y Gomorra, y que de momento hubo una explosión y que eso le cayó a la ciudad, ¿verdad? Pero verdaderamente, a la luz de la palabra de Dios y a la luz del conocimiento del poder de Dios, creemos que de momento se abrieron los cielos y cayó fuego del cielo directamente sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿De acuerdo? Conocimiento del poder de Dios, ¿verdad? Literalmente cayó fuego del cielo y consumió, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el ángel les había dicho: mira, agarra a tu mujer, a tus hijas y huye. Y le dice el ángel a Lot: pero no voltees atrás para nada, ¿verdad? Huye hacia adelante y hacia adelante, y escuche lo que escuches, no voltees atrás, no vuelvas la vista atrás. O sea, vas a escapar, vas a tener salvación, pero no mires atrás, ¿verdad? No vuelvas atrás. Y dice en Génesis 19, versículo 17 y luego 26: cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Versículo 26: pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Primero que nada, desobedeció una orden que venía de parte de Dios, ¿sí? Porque el ángel había sido enviado por Dios. Número 2, se dice, ¿verdad?, teológicamente se dice que una de las causas por las cuales le cayó la maldición, esta maldición de convertirse en estatua de sal, la mujer de Lot, fue porque ella tenía o debió haber tenido un profundo arraigo por la perversa forma de vivir de los sodomitas, ¿verdad? Y además debió haber tenido un vínculo muy fuerte con la gente corrompida de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Claro que cuando escuchó el relato y el fuego y todo, ha de haber volteado horrorizada viendo cómo se quemaba el lugar donde ella había estado por mucho tiempo, cómo se quemaba su hogar, ¿verdad? Y cómo se rostizaba la gente, sus amigos, a lo mejor
Se dice que por ese fuerte arraigo que ella tenía a la perversidad y a la mala manera de vivir en ese lugar, por eso fue que al voltear, aparte de rebeldía y desobediencia, ella recibe una maldición y se convierte en estatua de sal, ¿no? Debió haber volteado con horror y dolor por lo que estaba aconteciéndole en su entorno de vida, ¿verdad? Escuchen, no se puede mirar con nostalgia la vida del pecado del pasado y a su vez pretender avanzar en nuestro caminar con Cristo. A veces la gente hacemos comentarios, ¿verdad? Y decimos, ay, ¿te acuerdas cuando nos largábamos allá al puerto de Veracruz? Nos trepábamos todos a la camioneta con mis compadres, ¿verdad? Y nos llevábamos unas hieleras llenas de cerveza, ¿verdad? Y nos íbamos allá al malecón de Veracruz y nos poníamos bien borrachotes, ¿verdad? Y hasta las 2, 3, 4 de la mañana hasta a veces amanecíamos. Y al otro día otra vez nos la volvíamos a curar, ¿verdad? Volvíamos a embriagarnos. Y decir, ay, sí, qué tiempos aquellos. Y eso es algo muy parecido a lo que probablemente la mujer de Lot ha de haber hecho, ¿verdad? De haber sentido, una nostalgia, ¿verdad? Por ese arraigo tan profundo que tenía por su vida en este mundo, ¿verdad? O en ese mundo, ¿verdad? Y precisamente por eso se convirtió en estatua de sal. Y espiritualmente no se puede mirar con nostalgia la vida del pecado en el pasado que tuvimos y a su vez pretender avanzar en nuestro caminar con Cristo. Porque para poder avanzar perfectamente en la vida cristiana, en la vida de Cristo, es necesario enterrar totalmente el pasado y el pecado. Decir, yo he muerto con Cristo, ¿verdad? Morí con Cristo al mundo, morí con Cristo al pecado, y a través de la fe y el bautismo, ahora he renacido a una nueva vida, ahora con Cristo. Debemos de ser como los que conocen esta historia, la historia de Hernán Cortés, el conquistador de México. Se dice que cuando él llega a México, ¿verdad? Llega a las playas de Veracruz, hace una inspección del terreno, ¿verdad? Ve que era una buena tierra, empieza a ver a lo mejor las maravillas, el oro quizás. Y se dice que Hernán Cortés tomó la decisión de quemar las barcas en las cuales habían venido de España, ¿verdad? Con la intención de inutilizar las naves, los barcos, ¿sí? Para dejarle en claro a sus soldados que la retirada era imposible, o sea, tenían que ir hacia adelante, o la bebes o la derramas. ¿Sí? A través de esto dijo, no señor, de aquí solamente para adelante, de aquí solamente la conquista, y aquí o la bebemos o la derramamos, ¿verdad? Y así es lo que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a Cristo, enterrar el pecado en el pasado. Se acabó la vida de pecado, ¿verdad? Se acabó la vida de inmundicia espiritual, ¿verdad? De impureza espiritual, y a partir de este momento me voy a comportar, voy a hablar, voy a pensar, voy a sentir, voy a hacer todo lo que es agradable a Dios de acuerdo a su palabra. Así mismo nosotros debemos de erradicar de nuestra vida toda mala influencia del mundo y vivir en la pureza espiritual que el Señor nos marca en su palabra para hacerle, primero que nada, agradables del todo a Él y poder avanzar con libertad en esta vida, ¿verdad? En este mundo, en nuestra fe cristiana, en nuestra fe en Cristo, con miras a prepararnos a poder un día entrar a la eternidad, ¿verdad? Con el Señor. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí vamos a parar esto, ¿verdad? Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios en este momento por esta enseñanza y desear, ¿verdad? Deseo de todo mi corazón que esta enseñanza, como siempre, ¿verdad? Siempre preparamos las enseñanzas con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho afecto, esperando que les sea de bendición y edificación a los oyentes, a los que estamos aquí, a todos aquellos que nos están viendo, que nos estarán viendo más adelante, porque creemos que el deseo de Dios es que su palabra produzca un fruto, ¿verdad? Un fruto poderoso y abundante en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Señor Jesús, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por este tiempo, por permitirnos compartir tu maravillosa y preciosa palabra, ¿verdad? Y porque en este día tú nos has enseñado que no debemos
pecaminosidad y en la inmundicia del mundo, ¿verdad? Y te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que tú reveles a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, todas las cosas corrompidas que están ahí y que no te agradan, malas palabras, malas actitudes, malas acciones, malos pensamientos, malas intenciones, Señor, porque tu palabra nos dice que la amistad con el mundo, con la mala manera de vivir del mundo, nos constituyen enemigos de Dios. Y no queremos ser enemigos de Dios, queremos ser amigos de Dios, Padre. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu infinita bondad, compasión y misericordia. Y te rogamos que nos ayudes a purificarnos y a santificarnos todos los días. Porque esta vida que elegimos, el caminar con Cristo, es una vida de pureza y de santidad y de justicia hasta el final de los tiempos. Pues dice tu preciosa palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un día llegará la perfección de nuestro día, el día que nos llames a tu presencia, el día que partamos de este mundo y queremos ser totalmente, enteramente santos, enteramente justos. Ayúdanos a madurar, Padre nuestro, ayúdanos a ser cada día más santos, a parecernos más a ti y a Cristo Jesús. Y en esta hora, Padre, de los que estamos aquí y de los que nos están viendo y nos estarán viendo, te pido en el nombre de Jesús que si nos hemos corrompido, si tenemos una vida híbrida, una vida mezclada con santidad y con impureza, con malas costumbres del mundo, con malos sentimientos, comportamientos, nos perdones, Padre, y nos reveles y hables a nuestro corazón, Padre, y nos muestres la inmundicia que hay en nuestras vidas y nos ayudes a arrepentirnos, porque sabemos que un día estaremos presentes delante de ti, estaremos frente a tu presencia, estaremos frente a tu amado Hijo Jesús en el tribunal de Cristo, donde recibiremos la justa recompensa por el bien que hayamos hecho o el mal que hayamos hecho mientras estuvimos en este mundo y en esta vida. Te rogamos por tu misericordia para nosotros el resto de esta semana. Te rogamos que nos guardes del mal para que no nos dañe, que nos protejas de la mala influencia del pecado del mundo, pero también de las acechanzas del maligno, Señor. Que nos guardes de la mala intención de la gente que nos rodea, Señor, de los engaños del diablo, de las trampas, los tropiezos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amados amigos y hermanos, con esto damos por terminado esta enseñanza, esta reunión, ¿verdad? Esperamos de todo corazón que les haya sido de bendición, de edificación, y que la palabra de Dios llegue hasta lo más